Dios los bendiga. Si son tan amables, por favor, pasen conmigo a Salmos 103. Hoy en las manifestaciones es singular, pareciera ser como que nuestro Padre sabe lo que va a ocurrir en las reuniones. Muchas veces da mensajes bueno, todas las veces son mensajes amorosos, maravillosos, profundos, singulares. Esta vez en dos de ellas mencionó acerca de su corazón y me estaba acordando que en la semana pasada en la iglesia que se reúne en mi casa, estábamos diciendo que nosotros en alguna medida somos como cirujanos cardiovasculares bíblicos. Mirá qué título. Porque nosotros hacemos, cada vez que vamos a la palabra de Dios, que tenemos el enorme privilegio de compartir la palabra de Dios, nosotros vamos a esta palabra y hacemos una operación a corazón abierto. Nosotros estudiamos el corazón de nuestro Padre, como lo haremos hoy en una parte tan singular del ser de nuestro Dios que tiene que ver con la misericordia y la gracia y vemos en las Escrituras el corazón de nuestro Padre. Es el que nosotros queremos aprender, porque ¿para qué vamos a la Biblia? ¿Para qué vamos a la palabra? Para aprender acerca de nuestro Dios. Y ocurre que hemos notado a lo largo de los años que cuanto más estudiamos, más necesitamos estudiar, pero más nos percatamos de lo que es el amor profundo de Dios por las personas, particularmente por sus hijos. Nosotros habíamos estado estudiando en enseñanzas anteriores que misericordia podría definirse como la ausencia o la retención del juicio o del castigo merecido. La misericordia es una clara manifestación del continuo amor y compasión que tiene nuestro Padre para con la humanidad toda en general y para con sus hijos en particular. Dios se muestra misericordiosa, no puede con su misericordioso, perdón, no puede con su genio. Le sale, es parte de su ser y con amor también constante para con su pueblo. Habíamos visto también que la misericordia no es tan solo algo que nuestro Padre conceda, lo cual, lógicamente, si Él la concede, la ofrece, pero es más bien algo que Él es parte de su ser. Muchas veces nosotros mismos pasamos por alto nuestra condición heredada de Adán, pero Dios no lo hace. Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Por eso en Salmo 103:10 dice, por eso justamente es que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vamos a estudiar un poco hoy la relación que hay entre la misericordia y la gracia. Podría decirse que la misericordia es no recibir lo malo que merecemos, mientras que la gracia es recibir lo bueno que no merecemos. Lo repito, podría decirse que la misericordia es no recibir lo malo que merecemos, mientras que la gracia es recibir lo bueno que no merecemos. De alguna manera, siendo que son parte, digamos, del ser de nuestro amoroso Dios, son dos caras de la misma moneda. Podríamos decir que nuestro Padre tiene un doctorado en bendecir a las personas, en pasar por alto las cosas que nosotros hacemos y de coronarnos de favores. Ahora, vamos a hablar de merecer y no merecer, hay una mención que quiero hacer. Es importante darnos cuenta que cuando decimos no merecer, no es en el sentido peyorativo. Acá hay una publicidad, o hubo una publicidad en un tiempo que, bueno, la publicidad decía que al niño le iban a dar, no sé, un jugo o algo así, y el hombre le daba el jugo y decía, no se lo merece. Entonces, a veces nosotros hablamos de merecer y no merecer de una manera más bien peyorativa o despectiva. En realidad, no queremos decir eso en este sentido, en esta enseñanza. No es siquiera, merecer o no, un juicio de valor sobre la persona, sino una realidad espiritual que es evidente. Merecer es hacer méritos.
buenas obras, ser digno de algún premio o recompensa. Quizás podríamos decir que si, por ejemplo, alguien hizo un trabajo, corresponde o se merece que le paguen. Si por el otro lado, por el contrario, no hizo el trabajo, entonces no corresponde o no se merece que le paguen. ¿Lo ven? No es peyorativo, es descriptivo. Reconocemos nosotros y estamos agradecidos de que hemos recibido misericordia y también que hemos recibido gracia sin haber hecho nada para recibirlas. Desde siempre Dios cuidó de su creación, aun cuando no lo merecía. Así que vamos a ir al comienzo de la humanidad, si son tan amables, pasan conmigo a Génesis capítulo 2. Vamos a ir al comienzo de los comienzos para la humanidad. Ahí Dios le dice que hay un árbol del que no debían comer, que el hombre no debía comer. Ahora, Dios puso el árbol en medio del huerto, no lo puso, alguna razón debe de haber tenido, ya le preguntaremos, pero no lo puso para tentarlo a Adán. Ese árbol estaba ahí y de ahí no tenía que comer. Así que en Génesis 2, bueno, lógicamente él no tienta a nadie ni puede ser tentado nuestro Dios, así que le caben las generales de la ley a Adán y a este árbol. Dios no lo puso para tentarlo a Adán. Génesis 2, en el versículo 16 dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, te recomiendo no comerás. Si fueras tan amable, no comas. Te dice, no comerás porque el día que de él comieres, miren lo que dice ahí, ciertamente morirás. Bueno, resulta ser que como nosotros sabemos, ellos desobedecieron y comieron. Más adelante en el relato se hace muy obvio que ellos supieron que algo mal habían hecho. Génesis 3, en el versículo 7 dice, entonces, así lo expresa nuestra Biblia, en el versículo 7 del capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cuando vieron que pasó eso, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, interesante. No murieron físicamente ese día, pero el proceso hacia el final de su existencia había ciertamente comenzado. La verdad es que no entendemos la totalidad de lo que ocurrió aquí, pero lo importante es notar que al decir cosieron hojas de higuera y se hicieron, se cosieron y se hicieron delantales, significa que cuando advirtieron el error, ellos mismos con sus propias manos quisieron solucionarlo. Parece humano, ¿no? Daría la impresión que ellos también eran seres humanos. Los versículos que siguen muestran cómo Dios cuida a su creación, sabiendo que es polvo. La verdad es que tranquilamente Dios pudo haber dicho, listo, yo les avisé, embrómense, se lo merecen, lo que pase ahora se lo merecen. Sin embargo, esa no fue la actitud de nuestro Dios al comienzo de la humanidad. Dios siempre peleó las batallas de los suyos. Dios no le pagó a Adán y Eva conforme a su pecado, no los abandonó a la suerte que merecían por haber desobedecido. Ya al comienzo mismo de la humanidad nosotros podemos ser testigos de cómo es el hombre, el ser humano, y cómo es nuestro Dios al respecto de nuestros errores, de las cosas que nosotros cometemos que no debiéramos de cometer. Aún considerando el constante ninguneo del hombre para con Dios, Él envió a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Después de todo, si te pones a pensar, no fue Dios quien produjo este problema. Dios fue el ofendido, no el ofensor. El hombre, protegido por Dios, misericordiado por Dios, fue el ofensor. Y sin embargo, Dios hizo todo lo que pudo para solucionar este gravísimo problema que se había suscitado a causa de la desobediencia del hombre. Recuerden que ellos habían hecho su propia cobertura diciendo que se notaron desnudos, eso es lo que lo dice la Biblia, nuestra Biblia. Entonces ellos fueron y
quisieron solucionar el problema cosiendo hojas de higuera. Pero miren lo que hizo Dios en Génesis 3, ahí estamos, vamos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, él se encargó de cubrirlos y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos quisieron solucionar por sí mismos el problema de su desnudez con hojas de higuera que pueden caerse o volarse. Pero el pecado es una cosa seria en los ojos de Dios. Es verdaderamente un grave problema y necesita una solución más permanente que hojas que se pueden caer y volar con el viento. La seriedad del inconveniente causado por el pecado requería la intervención de Dios. No era algo que el hombre podría haber solucionado por sus propios medios, como quiso, obviamente. Ya sea que el hombre lo sepa, lo quiera aceptar o reconocer o no, el hombre es dependiente de la misericordia y de la gracia de Dios. Damas y caballeros, uno de los privilegios que nosotros tenemos es sabernos dependientes de la misericordia y de la gracia de Dios. Eso nos mantiene en sobriedad, nos hace ver realmente quiénes somos frente a la creación, la importancia que tenemos para el corazón de nuestro Dios. Por eso estamos haciendo una operación a corazón abierto. Queremos conocer más de nuestro Padre. Queremos terminar nuestras reuniones donde nosotros nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo para estudiar la palabra de Dios, saliendo de esa reunión teniendo más razones para amar a Dios, más razones para promover su palabra, para predicar su palabra, para hablar, para promover el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, el Creador, en lugar de ejecutar una justa sentencia por la desobediencia de ellos, muy por el contrario, le proveyó lo que les hacía falta para cubrir por el pecado. Claro está, que en Jesucristo el Padre ha ido más allá de simplemente cubrirnos del pecado y su efecto. En cuanto a eso, es la frase de Ricardo es: Dios está pasado, se pasó de revoluciones, nuestro querido Dios, al enviarnos al Señor Jesucristo. Él nos limpió con la sangre de Cristo, nos proveyó de limpieza perfecta y permanente. Eso es lo que obtenemos de la mano de gracia y misericordia de Dios cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. Romanos capítulo 6, por favor. Pues bien, a partir del momento en que ellos comieron del fruto del árbol del medio del huerto, la muerte entró a la humanidad y ellos pudieron haber muerto ahí nomás, pero obviamente su vida continuó. De no haber intervenido Dios, ellos hubiesen muerto. En Romanos 6, en el versículo 23, claramente dice: porque ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el mérito del pecado? ¿Qué es lo que corresponde por el pecado? Bueno, la paga del pecado es muerte, más, acá es donde viene nuestro Señor, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hubo pecado, al ser humano le correspondía o se merecía tener la condición de muerte al final de sus días sin posibilidad de reparación. Pero Dios intervino liberando a la humanidad con una dádiva, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jeremías 31, por favor. Claro está, lógicamente todos nosotros sabemos la otra parte de la historia, claro que sí, que hasta que vuelva nuestro Señor a arrebatarnos al cielo, habrá muerte, pero habrá también aquella resurrección que es la reparación de aquella condición de muerte que el hombre logró por desobediencia en Génesis.
Por eso Dios debió intervenir, porque ninguna hoja de higuera, es decir, nada hecho con nuestras propias manos, puede solucionar el efecto de aquel pecado. ¿Qué es lo que hace por nosotros eso? Nos hace concientizar de que la muerte es lo que correspondía o merecía el estado en que quedó la humanidad, debido a ese pecado que nosotros heredamos de Adán. Para arreglar ese mortal inconveniente de una vez y para siempre, Dios tuvo que ser generoso en su entrega del único ser humano que tuvo obediencia perfecta, su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció por todos nosotros. Él es la dádiva en quien nosotros tenemos vida por siempre. Tenemos que estar muy atentos al hecho de que nuestro Señor es la evidencia más concreta, es la evidencia máxima, la más sublime de la misericordia y la gracia de Dios a la humanidad. Él fue la solución determinada por Dios y a la vez también fue el solucionador del problemón en el cual nos habían metido. El pecado, aquel, fue un problemón para la humanidad. Esta salvación hizo que nuestro Padre, en su misericordia y gracia, nos la dé y nosotros la aprovechamos mediante nuestra creencia, nuestra fe en lo que logró nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bien, una vez que Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió y los escoltó fuera de donde, de quedarse, probablemente entrarían en una zona de la que no podrían haber sido extraídos. Por algo los sacó de ahí, obviamente, después de haberlos cuidado en primer lugar. Bueno, estamos estudiando misericordia y gracia. Y vamos a observar que a lo largo de esta enseñanza, a lo largo de toda la Biblia, vamos a observar que misericordia y gracia son dos palabras y o conceptos que se juntan a lo largo de toda la Biblia. A veces no encontrás la palabra misericordia ni la palabra gracia, pero encontrás ambos conceptos que son vecinos. Les muestro uno en el Antiguo Testamento, ahí donde fuimos, en Jeremías 31, en el versículo 2. Ahí dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia. Esta es una palabra que nosotros la hemos estudiado en otro momento, que es el primero que halló gracia, dice, fue Noé. Es la primera vez que se usa esta palabra hebrea, gracia, en el desierto, dice, ¿no? Acá, por supuesto, la está usando en otro contexto, pero quiero decir, es la misma palabra, viene de aquel entonces. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Fíjate de quién está hablando. Hallaron gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová en el 13 manifestó a mí, dice Jeremías, hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Ven cómo es el amor extendido de Dios, la misericordia? Por eso también decíamos que Él no se desviste de ser amoroso para ser misericordioso, no se desviste de su misericordia para dar gracia, no sé, ¿entendés? Él tiene todas las camisetas puestas. Misericordia, gracia, amor, bondad, paciencia, benignidad, todo eso que nos pide que nosotros tengamos, todo eso que son parte del fruto del Espíritu, ya Dios lo tiene, Dios no tiene que empezar a tener fruto del Espíritu. Entonces, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué cosa? Mi misericordia se las prolongó. Qué lindo, qué bueno es verlo eso, porque a veces cuando uno se siente como el pueblo de Israel en el desierto, con esa rebeldía que tenían, con esa contradicción medio continua, uno sabe cuál es el carácter de nuestro querido Dios. Y uno entiende y va confiado a Él, porque lo has visto a lo largo de toda la Biblia, más todo lo que has visto en tu propia vida y en la vida de tus hermanos en Cristo, y gente que no son hermanos en Cristo, que también Dios ha misericordiado impresionantemente. Primera de Pedro capítulo 1. Por eso misericordia y gracia describen el carácter amoroso, el carácter compasivo, bondadoso y redentor de Dios.
se requirió de esas dos virtudes por parte de nuestro Dios para hacernos hijos suyos. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fíjate, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, tremendo, maravilloso. Esto es motivo de agradecimiento, de vivir agradecidos, sirviendo la palabra de Dios a las personas. Los efectos benéficos de esa misericordia aplicada a nuestro nuevo nacimiento exceden este tiempo donde nosotros vivimos, con esta alma, esta vida de alma que nosotros tenemos ahora. Esa misericordia excede todo este tiempo, lo que nos rodea ahora. Fíjense lo que dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En tiempo postrero. Es decir, Dios no va a dejar de ser como es, no va a dejar de otorgar las cosas que otorga. Ese es el Dios al que amamos, ese es el Dios al que anunciamos, ese es el Dios al que nosotros queremos servir, sirviendo a su gente. Qué maravilloso. Efesios 2, aquí vemos misericordia en primera de Pedro. Vamos a ver de la mano de Pablo, pero del corazón de Dios. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recuerdan? La paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 nosotros leímos, así estábamos nosotros, en los cuales anduviste. Bueno, nosotros no solamente estábamos, sino que andábamos también, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, a principio, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí declara lo que éramos y teníamos, explicando además brevemente que la única salida era que Dios hiciera la vista gorda. Se dice así en otros países, hacer la vista gorda, pasar por alto. Bueno, muy bien, yo no sé cómo es la vista gorda. Será el ojo obeso, no lo sé. En cualquier caso, es Dios cuántas veces ha hecho la vista gorda en nuestras vidas. Vos te das cuenta que vos, no usando como dije, no peyorativamente, que vos no merecías tal cosa y sin embargo la tenés. Caramba, el vistagordismo de nuestro Dios es maravilloso. Es impresionante el deseo que tiene de nuestro bien, de que las cosas nos vayan bien, de que nosotros estemos bien. Es un Padre amoroso, nosotros lo reconocemos y tenemos que hablarle a la gente de esa característica de nuestro Dios. Entre los cuales, bueno, fenómeno, el versículo 4, estamos en Efesios 2, vamos al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lógicamente, ¿cuál es la palabra que viene ahora? Por gracia sois salvos. Misericordia, gracia, gracia, misericordia. Todo el tiempo, ya sea las palabras o los conceptos de la misericordia y de la gracia, constantemente rodeando nuestras vidas. Ya desde el Antiguo Testamento, ¿qué estoy diciendo? Desde Adán y Eva, ya ahí vieron que ahí no había palabra misericordia y palabra gracia, al menos en esos registros que nosotros leímos, pero ahí nomás se ve la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2. Fue la misericordia de Dios junto con su gracia, debido al amor con que nos amó, lo que nos permitió tener vida juntamente con Cristo. Colosenses 2, versículo 13. Dice a vosotros, a nosotros. Recuerden, estas epístolas son a hermanos nuestros. Entonces cuando dice a vosotros, es a nosotros.
A vosotros estando muertos en pecados, mismo mensaje que el que vimos en Efesios 2 recién, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, estando fuera del pacto, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo pudo hacernos semejante favor? Bueno, perdonándoos todos tus pecados. Debido a su amor, él, debido a su amor, nos perdonó nuestros pecados, por eso nos dio vida juntamente con él. Tito capítulo 3. Este nuevo nacimiento de cada uno de sus hijos fue un acto sublime del amor de Dios. No hay otra posibilidad de darle vida por siempre a la humanidad que nace muerta en delitos y pecados. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no porque nosotros nos cosimos hojas de higuera. ¿Está bien? Bien. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Damas y caballeros, todo lo que somos, seremos, tenemos y tendremos, lo somos, seremos, tenemos y tendremos de la mano de nuestro Padre debido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos confianza de presentarnos delante de Él para pedirle ayuda en nuestras cosas. Miren lo que dice Hebreos 4 en el versículo 16. ¿Quién no conoce este versículo? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia y hallar ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Por eso tenemos confianza, por eso queremos aprender cuál es el corazón de Dios para con nosotros, para tener esta confianza, para movernos con toda tranquilidad, como nuestros niños se mueven con tranquilidad con nosotros, porque confían en nosotros completamente. Somos el mundo para ellos hasta que después, bueno, las cosas cambian cuando entran a crecer, pero cuando son chiquititos, somos el mundo para nuestros hijos. Bueno, nosotros somos chiquititos para Dios, no dejaremos de ser chiquititos para Dios. Entonces, Dios debiera ser para nosotros como nuestros hijos con nosotros. Debemos ir a Dios con toda tranquilidad, acercarnos con toda tranquilidad para hallar gracia y misericordia y oportuno socorro. Muchas veces nosotros pensamos, con justa razón, que ya hemos recibido gracia. Es verdad, es cierto, ¿quién podría dudar eso? Sin embargo, la realidad de la vida, pero mayormente de la Biblia, es que seguimos necesitándola tanto a la gracia como a la misericordia. Es por eso que nos acercamos a Él confiadamente. Segunda de Juan, capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos, hice una pequeñísima selección. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3, donde dice, sea con vosotros. Juan les dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Es un deseo expreso por este gran, maravilloso hombre a esta iglesia a la que le escribía. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 2, no importa si no llega, se los leo y disfruten lo que estamos leyendo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, le desea gracia, misericordia y paz. Mirá, son tres cosas que constantemente nosotros mencionamos, necesitamos, perdón. Claro y deseablemente las mencionamos, pero son cosas que nosotros necesitamos. Acá se le está deseando Pablo a Timoteo, es gracia, misericordia y paz de Dios. Mirá, encima no haría falta que lo diga, pero dice, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, lo anotan y lo leen, se lo leo yo, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz también de Dios el Padre y de nuestro Señor y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz también de Dios Padre. Dios mío, qué necesario que es que nosotros no solo que la tengamos y la disfrutemos, sino que seamos conscientes de que hay, no es que ha habido, claro que ha habido, pero hay constante cuidado de nuestro Dios, misericordia, hay gracia y hay paz proveniente de Él. Damas y caballeros, cuando todo se cae, cuando todo se derrumba en los tsunamis de nuestras vidas, en los terremotos de nuestras vidas, damas y caballeros, corremos, pero confiadamente y rápidamente a refugiarnos bajo las alas de nuestro querido Dios, en quien nosotros tenemos confianza para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué gente tan bendita que somos? ¿Quiénes otros tienen un Dios como el nuestro al que vos podés recurrir sabiendo que te lo merezcas o no? Él está ahí para darte una mano, para cobijarte, para ayudarte, para levantarte en sus hombros. Dios mío, qué gente tan bendita que somos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que nosotros promovemos, al que nosotros hablamos, del que nosotros nos ufanamos. Decimos, sí, nuestro Padre es el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué hay? ¿Vieron cuando los chicos son chiquititos? Dicen, oh, mi papá gana más que el tuyo, mi papá si lo agarra a trompadas, lo mata el tuyo. ¿Vieron? Bueno, mi papá, damas y caballeros, creó los cielos y la tierra. Y el universo que todavía no está descubierto, hay una sonda que hace 50 años que está dando vuelta y todavía no llegó, hizo un día luz, creo que fue que hizo. No sé, pero caramba, es inacabable eso, pero como nuestro Padre, si lo hizo a Él, ¿cómo lo va a hacer? Nuestra vida será igual, inacabable una vez que tengamos los cuerpos nuevos. En nuestro estudio de la palabra de Dios, a veces encontramos, como digo, los dos vocablos o los dos conceptos. Nosotros tenemos que dejarnos permitir a esta palabra que nos persuada, que nos convenza que nosotros tenemos eso de nuestro Padre de manera continua. Juan, capítulo 1, maravilloso evangelio de Juan. Siempre hubo gracia y siempre hubo misericordia de parte de Dios a los suyos. Así que Él extienda su gracia, que Él extienda su misericordia no es ninguna novedad, es normal, es cosa de todos los días. Pero a partir de la ofrenda que hizo nuestro Señor, de su propia vida, subió la gracia y la misericordia a un grado superlativo, más todavía que antes. Es como si estuviera apilada la gracia, de tanta gracia que nosotros tenemos. Juan 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos, nosotros tomamos al haber tenido fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, apilada hasta el infinito la gracia, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Caramba que había en la época de Moisés, pero nada que ver con lo que tenemos nosotros hoy. Pero ¿quiénes somos nosotros comparados con este maravilloso hombre Moisés? Háblenle bien de mí cuando lo veamos. Y sin embargo, hoy día nosotros tenemos la gracia apilada. Seguramente si yo fuera Dios, si tuviera que elegir entre Moisés y yo, la hubiese apilado a Moisés. Pero nos tocó a nosotros, vivamos conforme a eso, tengamos que ver con esta gracia, vivamos, como digo, conforme a esa gracia. Nuestro Señor está pleno, está repleto de gracia. Y nos fue dada esa gracia, de ahí nosotros tomamos, no por nuestra virtud, sino por el trabajo de Él en nuestro favor.
El Señor Jesucristo exteriorizó esa gracia y verdad inacabable que lo llenaba y nosotros agarramos de ahí, tomamos de ahí. Lucas capítulo 1, por favor. La gracia inacabable de hoy, apilada, gracia sobre gracia, es la que se nos extiende a través de Cristo Jesús. Su madre, justamente, su madre, María, justamente, se reconoce inmerecedora de ser ella quien lleve adelante el embarazo de nada menos que el Mesías, el Redentor de la humanidad. Ella se reconoce inmerecedora. Y mirá lo que dice en Lucas 1, en el 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mirá, se reconocía. No, no hay nada de malo en esta declaración de esta maravillosa mujer, todo lo contrario. Reconocía la bajeza, pero no la bajeza como nosotros la usamos normalmente, sino que, como decía antes, todos nosotros somos niñitos delante de nuestro Dios. Ella reconocía la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada. Por supuesto, María, nosotros también te llamamos bienaventurada y te queremos conocer para decirte, qué bueno que creíste, María. Qué bueno que aceptaste el mensaje del ángel. Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Mirá el reconocimiento. Era una niña esta mujer. En este entonces era una niña. En aquellos días era así, era una niña. 50. Y su misericordia, dice esta maravillosa mujer, es de generación en generación a los que le temen. Pues bien, nosotros estamos en esa consecución de generaciones. Somos parte de la generación que reconocemos la misericordia de nuestro Padre Celestial y la bajeza de nuestras conductas cada tanto. ¿Cómo no? Romanos capítulo 9. Siendo que somos conscientes, al menos en parte, verdaderamente, a veces nos damos cuenta que tuvimos misericordia hace 7 meses atrás, porque nos acordamos de algo que hicimos que nos hubiésemos merecido otra cosa que la que realmente obtuvimos, ¿no es cierto? ¿No les pasa a ustedes? ¿O solamente a mí me pasa? Siendo entonces que somos conscientes, al menos en parte, de la enorme cantidad de misericordia que de continuo nosotros recibimos, somos conscientes también de que la misericordia está al arbitrio de nuestro Padre. Romanos 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es de él la misericordia. Por supuesto que también la hay entre nosotros y Dios quiere que la haya entre nosotros. ¿Está bien? Lógicamente Dios quiere que haya esa actitud entre nosotros de misericordia. Bien. Pero acá está hablando de él, de quién viene la misericordia de Dios, es de su arbitrio. Y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, según lo que nosotros estudiamos en Efesios 2:4, Dios es rico en misericordia, ninguna duda. Aquí aprendemos que la misericordia depende de Él. No es que de alguna manera es un derecho que nosotros tengamos, sus hijos, de hacer lo que nos plazca. Total, Dios va a tener misericordia. Ok, ¿cuál es el problema de ir ahora ahí a la cornisa de nuestra vida? A esa situación que se nos presenta, como también se le presentó al Señor Jesucristo cuando le dijeron, tírate y a sus ángeles mandará, échate y a sus ángeles mandará cerca de ti. Él no se tiró, damas y caballeros, le estaban ofreciendo que él decretara, que el Señor Jesucristo decretara tirarse y que los ángeles lo agarran. Nada, nada que ver. Yo estoy diciendo que no está a nuestro arbitrio la misericordia. Nosotros no la podemos estirar como si fuera de goma porque nosotros queremos. ¿Entienden? Somos siempre cuidadosos y respetuosos y nosotros obedecemos lo que Dios tiene para decirnos. Romanos 3.
No es que Él va a detener el castigo o la consecuencia que sea que corresponda si nosotros vamos deliberadamente por nuestra propia voluntad a la cornisa de nuestra vida. Romanos 3, en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice la Biblia, por cuanto todos pecados, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recuerden, cada vez que hablamos de gracia, hablamos de gratuidad, que es gratuito, que nosotros no pagamos nada. Pero sí, para que sea gratis para nosotros, a alguien le costó la vida. Sí fue costoso para Dios que entregó a su Hijo. Sí fue costoso para nuestro Señor que entregó su vida. Para nosotros es gratuito, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, también había justicia antes del sacrificio de nuestro Señor mediante hacer las obras de la ley con fe, pero no en esta proporción. Esto es descomunal. Esto, esto es inmenso lo que nosotros hemos recibido. No hemos tenido que lograr justicia, nos fue imputada gratuitamente por gracia. Fíjate que aquí la palabra misericordia está presente el concepto en realidad, no la palabra, cuando dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición heredada de Adán no merecía la justicia, por eso el Padre tuvo que hacer la vista gorda e imputarnos justicia sin cargo, gratuitamente, mediante la fe en nuestro valiente Señor Jesucristo. Romanos 6, estábamos en el 3, vamos al 6, por favor. Con la presencia del Mesías sobre la tierra, la ley tomó sentido. Él no vino a abrogarla, él vino a hacerla con lujo de detalles, con entendimiento del corazón de Dios. Nuestro Señor también hizo una operación a corazón abierto de nuestro Padre para entenderlo y para aplicar la ley según el dador de la ley quería que fuera aplicada. Gracias a eso nosotros no estamos más bajo los requerimientos de justicia de la ley, sino bajo el beneficio de ser justos por nuestra fe en Él. Romanos 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo este conocimiento es maravilloso, de manera tal que no podemos hacer menos que vivir agradecidos de tanto que hemos recibido y continuamos recibiendo, de manera gratuita de la mano de nuestro Padre y de nuestro Señor. Efesios 2, por favor, nos faltaba ver estos dos versículos que vamos a ver ahora. Seguramente muchos de ustedes preguntaban, ¿por qué no pasó por Efesios 2:8? Bueno, acá les respondo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, no por hojas de higuera, para que nadie se gloríe. Si la salvación hubiese sido por eso, por nuestras propias obras, la hubiésemos merecido, ¿lo ven? Hubiese correspondido que Dios nos otorgara la salvación porque habríamos hecho algún trabajo para lograrla. Sin embargo, Dios pasó por alto ese enorme detalle y proveyó salvación en Cristo Jesús, así como proveyó darles cubrimiento a Adán y Eva cuando los sacó del Edén. Romanos 3, por favor. Aquí viene hablando de Cristo Jesús. Dice, ¿a quién? Refiriéndose a él. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es, damas y caballeros, misericordia. El vistagordismo, el paso por altismo, que lo caracteriza a nuestro Padre Celestial.
Gracias a Dios que Él es así, caramba, gracias a Dios que Él es así, que vemos eso, no nos aprovechamos, no nos abusamos de eso, caramba, estoy diciendo eso, no nos ponemos en la cornisa de nuestras vidas para que Él esté obligado a misericordiarnos, no es eso lo que digo, pero vivimos tranquilos, agradecidos y obedientes a nuestro Dios. Él se merece toda nuestra obediencia, todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. No tenemos más remedio que vivir en este siglo, pero sí podemos y deberíamos y debemos vivir sobria, justa y piadosamente, vivir en santidad, tener un andar de santidad. Nuevamente, ninguno de nosotros es perfecto. Cada tanto uno chapoteará un poquitito en el barro, pero uno quiere hacer la voluntad de Dios. No está feliz con haberse ido al barro. Regresa a la senda de la palabra de Dios. Revisa su senda para que sea la palabra de Dios. En nuestra vida, la misericordia y la gracia son inseparables del Evangelio de Jesucristo. Nosotros todos estábamos perdidos y condenados, muertos en delitos y pecados. La misericordia de Dios nos perdonó y su gracia nos hizo salvos con tan solo creer. Ambas son maravillosas y divinas virtudes de nuestro Padre. Nos vinieron de forma inmerecida, nos vinieron de arriba, nunca mejor aplicada la expresión, nos vinieron de arriba, de forma inmerecida, y nos permiten ser honestamente conscientes y agradecidos de la profundidad del amor y la bondad continua de Él en nuestras vidas. Por eso, damas y caballeros, es que nos empeñamos en vivir vidas de servicio amoroso, llevando el Evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo a gente que todavía no sabe que ha sido misericordiada y ha sido inundada con la gracia de nuestro querido Dios que recibimos mediante nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre del Padre Celestial, justamente te agradezco por estas maravillosas verdades, por permitirnos a nosotros encarar abriendo tu corazón para entender estas cosas, este poquitito que nosotros entendemos que nos hace tan felices, tan benditos y reconocedores de la magnificencia de tu ser, de tu amor para con nosotros extendido de continuo. En el nombre del Señor Jesucristo, como dije. Amén. Dios los bendiga.